Bien, entonces como se comentaba, la Revolución Francesa tendrá diferentes causas. Un déficit estatal, una crisis económica, una subida de precios, una oposición de los privilegios a la reforma fiscal, el deseo de la burguesía por acceder al poder, insisto, a través de las tertulias, la burguesía que ya tenía un acceso económico a los beneficios de la nobleza, más no a los beneficios sociales, pues va a comenzar a querer un cambio. Las clases populares se convierten en una fuerza de choque. Los burgueses lo único que iban a hacer es mover al pueblo para que el pueblo se manifestara en contra del rey y del esquema político. Qué abusados, ¿no? Y se busca un cambio por las ideas ilustradas, y Estados Unidos se convierte en un ejemplo de cómo una revolución podía ser exitosa y buscar un cambio. Al hablar de la Revolución Francesa, estamos hablando que se busca el fin del antiguo régimen, o sea, un esquema medieval en donde el rey y el monarca tenían el poder absoluto. Se habla de la búsqueda de una monarquía parlamentaria, de una constitución, de reformar a la iglesia, de declarar los derechos del hombre y buscar una libertad de prensa. Ahí tenemos una caricatura en donde vemos cómo hay una persona esclavizada, ensangrentada, cansada, desgastada, y encima 3 personas obesas que representa pues la nobleza, la religión, al rey. Como todos ellos están aprovechando del pueblo. Y es aquí donde surge una serie de etapas. Esas etapas no voy a profundizar en todas ellas, sino no acabaríamos jamás. Los primeros es, primero el rey reúne a todos los estados, clero, nobleza, el pueblo llano, que es donde se encontraban los campesinos y los burgueses, a que se reúnan. Entonces vamos a tener, que así vemos esos gráficos, evidentemente el tercer estado era mucho más grande, representaba el 50% de esta reunión. Pero aquí el problema es que se estableció que para votar en estos estados generales, el voto del clero y la nobleza iba a valer más que el del tercer estado. ¿Se entiende? Entonces, tu voto no es igual al mío porque tú eres tercer estado y yo soy iglesia o yo soy noble. Y ahí es donde comenzamos con los problemas. De hecho, se habla mucho de la izquierda y la derecha, ¿no? Que en la derecha se van a encontrar a todos estos nobles y el clero, mientras que en la izquierda se van a encontrar el tercer estado. De ahí la idea de la izquierda y la derecha, porque se habla de que la derecha son los conservadores, los monárquicos, los que buscaban el antiguo régimen, mientras que la izquierda son aquellos revolucionarios, radicales, que buscaban un cambio. Vean desde dónde viene este antecedente. Viene una asamblea nacional en donde el mismo tercer estado se encierra y dicen: nosotros vamos a decidir el futuro de esto, sin hablar con la nobleza ni el clero. Claro, algunos nobles y algunos cleros se unieron a este tercer estado, y justamente dentro de este esquema de la Asamblea Nacional inicia el 14 de julio de 1789 la toma de la Bastilla, porque resulta que fue tanto la crisis que se generó, que desde esa cárcel, porque era una prisión, habían bombardas apuntando hacia la ciudad. Entonces el mismo pueblo se levantó en armas y tomó la Bastilla. Y eso es lo que se conoce como el inicio de la Revolución Francesa. No le queda de otra al rey más que aceptar una asamblea constituyente, así de pues ni hablar. Voy a dar a torcer mi brazo, voy a acceder a una asamblea constituyente, y se declaran los derechos del hombre y el ciudadano. Y ahí tenemos una pintura muy bonita, etcétera, donde se habla ya de una constitución. Se habla de otra cuarta etapa llamada la Asamblea Legislativa de 1761, en donde
comienza a radicalizarse, perdón, el movimiento entre girondinos, que van a representar a la derecha, y los jacobinos, que van a representar a la izquierda. Por ahí, ya sabemos esta famosa familia real, Luis XVI y María Antonieta. Se habla mucho de María Antonieta, ¿no? Que en un levantamiento del pueblo porque tenía hambre, lo único que ella dijo es, pues que coman pasteles, ¿no? En esta idea como de no saber que los pasteles son mucho más difíciles que un pan. En fin, son de estas frases de chismecito, ¿no? Que de pronto uno dice, pues está interesante. Estos dos, pues resulta que es bien interesante. María Antonieta va a representar a Austria porque viene de la familia austriaca. Y la captura de ellos dos, porque ellos iban a huir de Francia, lo capturan los radicales jacobinos y entonces se termina la monarquía parlamentaria. Esta pequeña monarquía que se estableció con la con la Asamblea Constituyente se termina e inicia una nueva etapa, una etapa muy violenta. De hecho, por eso cambió el color a rojo. Se llama la Convención. Y en esta Convención se va a proclamar la República, una república en donde los girondinos, o sea, los de la derecha, ganan las elecciones. Se proclama una constitución republicana y para dejar una lección de que moría el mal gobierno, de que moría la regencia, de que moría esta antigua tradición medieval, decapitan a Luis XVI y a María Antonieta. En ese momento, inicia una guerra de todos los estados que rodeaban a Francia por haber matado a los monarcas. ¿Por qué? Porque si ellos no actuaban, en sus propios países iban a comenzar a querer matarlos. Entonces dijeron, no podemos permitir esto. Gran Bretaña, Austria, Holanda, España y Prusia le declaran la guerra a Francia. Una verdadera locura. Entonces, Francia por dentro estaba cayéndose en pedazos por una revolución francesa que terminó siendo una revolución civil. ¿Por qué? Resulta que los jacobinos terminan dando un golpe de poder a los girondinos y inicia una época de terror, en donde aquel que se le viera como enemigo de la república lo decapitaban. Ese tipo me vio feo, seguramente es un monarca, un monárquico. Vamos a cortarle la cabeza. Ese tipo, entonces empezó una psicosis colectiva de todo mundo contra todo mundo. Mientras eso pasaba en Francia, afuera, todo mundo atacándolo por los diferentes flancos. Sur, norte, este, oeste. Una locura, un bloqueo económico. Además no podría comerciar con nadie. Y en 1795 surge lo que se conoce como el Directorio. ¿Qué es el Directorio? Resulta que se instaura el orden a partir de una constitución de 1795 que va a tener un corte monárquico. Eso quiere decir que se busca un status quo a partir de que se regule el poder y ya no se va a radicalizar. Los burgueses van a retomar el poder y van a inhabilitar estas reformas radicales de los jacobinos. Ya no van a andar cortando cabezas. Y a pesar de toda la guerra, de que no tenían dinero, de que era un caos, resulta que Francia se convierte en un líder militar. Le estaba dando en la torre, o por lo menos se estaba defendiendo de forma muy adecuada por todos los flancos. Es más, hasta comenzaba a invadir los territorios de los enemigos. Y por ahí había un francés militar muy famoso, conocido como Napoleón Bonaparte, al cual se le invitará como cónsul y que al final dará un golpe de estado y se convertirá, sí, en monarca. Pero esa es otra historia que revisaremos en otra sesión. Entonces vean el gran relajo. Aquí vemos un mapa de Francia y vemos cómo lo estaban atacando por todos lados. Entonces vemos cómo aquí hay ofensivas
e intervenciones, las flechas en rojo, y todas fueron limitadas. Y es ahí cuando surge la figura de Napoleón Bonaparte. Estamos hablando entonces de 1799, a nada de llegar a los años 1800, a nada de llegar al siglo XIX. Este hombre se convierte en una figura que además dio mucha seguridad al pueblo francés también, porque se convirtió en un estratega importantísimo en la guerra para evitar que todo mundo se tragara a Francia. ¿Ok? Esto hizo un gran cambio, y hasta en la concepción arquitectónica un antes y un después de este momento, el cual vamos a desarrollar posteriormente. ¿Ok? Finalmente, mientras Francia estaba en su relajo, una colonia francesa llamada Haití, que fue un territorio quitado a los españoles, porque recordemos que es la isla del Salvador, ahí donde llegó Cristóbal Colón. Resulta que Haití se independiza. A Francia literal ni le importaba porque estaba en sus propias guerras. Si se fijan los años, cuando ya llegó Napoleón al poder fue cuando pasó todo esto. Entonces se va a abolir la esclavitud por Toussaint Louverture. Hay una incapacidad de las tropas francesas. No hay movimiento por la guerra que estaba pasando en Francia. Jean-Jacques Dessalines va a proclamar la independencia y pues no va a tener mucho pues no va a tener realmente gran limitación, y surge la primera república negra y la primera república latinoamericana. Todo esto va a ser a consecuencia de que a alguien se le ocurrió echar el chismecito mientras estaban leyendo unas novelas en las tertulias literarias. Vaya, qué convulsión comenzaron a generar. Y es aquí donde entonces surge el neoclasicismo. Así como dentro del humanismo surge el Renacimiento, considerando que el humanismo es un movimiento intelectual y el Renacimiento es un movimiento artístico, así pasa con el neoclasicismo. El neoclasicismo es un movimiento artístico que nace de un movimiento intelectual llamado la Ilustración. Todo lo que vimos anteriormente fue el boom que originó la Ilustración. El querer cambiar el orden, el esquema social, económico, político, buscar la libertad, buscar la igualdad, las constituciones, los derechos del hombre, etc. ¿Qué va a pasar de todo esto con la arquitectura? Pues va a surgir el neoclásico. Aquí nosotros podemos ver la fotografía del interior de un edificio muy famoso en Francia. Se llama el Panteón de París, de Jacques-Germain Soufflot. Y este arquitecto, vamos a ver que se vuelve en un arquitecto clave del desarrollo de la arquitectura neoclásica en Francia y que va a influir a otros países. Evidentemente esta temática no la vamos a concluir el día de hoy, la vamos a concluir la siguiente sesión, pero vamos a iniciar con qué es el neoclasicismo, ¿ok? Primero tenemos que recordar que a la par de la revolución científica, recordemos que se estuvo desarrollando el barroco durante el siglo XVII y XVIII, ¿ok? Como consecuencia del concilio de Trento, en donde buscaba la Iglesia católica señalarse como la única, aquella que buscaría a través del barroco propagar sus ideas y su consolidación como fe verdadera. Y vamos a tener que eso se va a traducir en la arquitectura como poder del Estado y de la Iglesia. Específicamente en Italia vemos la fachada de San Pedro por Maderno o San Carlo alle Quattro Fontane de Francesco Borromini. Vemos como en uno hay un manejo que rompe con la proporción renacentista de las formas
Y este gigantismo que observamos en la fachada es algo barroco, no siempre son curvas, como en el caso de la obra de Borromini, donde vemos un manejo muy interesante. En el caso de Francia, que no se le conoce como tal barroco francés, sino como clasicismo francés, vemos que el barroco será sinónimo de poder del Estado, del monarca absoluto. Y vemos ahí el Palacio de Versalles, de Louis le Bon y de Jules Hardouin-Mansart, en donde vemos este gran manejo formal, decorativo de los palacios, del poder del monarca. Vemos, por ejemplo, en el Sacro Imperio Romano Germánico, la iglesia de Vies de Dominique Zimmermann, en donde ya vemos una decoración al interior que de pronto se vuelve un trampantojos, o sea, una ilusión a los ojos. Y recordemos acá en nuestra Nueva España, el Templo de la Enseñanza de Francisco Guerrero y Torres, en donde vemos cómo la luz, los retablos, las pinturas, las formas, las decoraciones comienzan a generar entornos muy específicos. Bueno, pues el neoclásico va a buscar todo lo contrario. El neoclásico será una tendencia artística nacida en 1750 que va a durar hasta 1840 propiamente como una identidad. Porque después vamos a encontrar que otra tendencia llamada el eclecticismo y el historicismo retomará elementos de lo romano, de lo griego y de lo renacentista para volverlo a replicar, pero ya no con el fundamento de la ilustración que se buscaba, sino ya como una decoración. El neoclasicismo entonces tiene dos etapas, aunque pudiéramos hablar de tres. La tercera etapa podría ser esta relación que existe ya con el eclecticismo y el historicismo después de 1840. Aquí vamos a hablar que hay dos etapas claramente definidas. La primera de 1750 a 1790, que es el reflejo de los ideales de la ilustración y se subordinan a estrictos cánones académicos. Mientras que de 1790 a 1840, el neoclásico se convierte en la arquitectura del Estado y va a generarse como propaganda del poder, con un impulso fuertemente napoleónico. Napoleón va a marcar el neoclásico como una propaganda no nada más del Estado, sino también del arte y de lo que tendría que ser esta nueva arquitectura como ejemplo del poder del monarca. De un monarca con ideas ilustradas. ¿Ok? Resulta que en el primer tercio del siglo XVIII y a mediados del siglo XVIII van a descubrir, surge como tal la disciplina de la arqueología, pero la arqueología era un tanto muy amateur. Entonces descubren en 1738 y 1748 dos sitios arqueológicos romanos que estaban sepultados por la erupción del Vesubio. Será Herculano y Pompeya, lo cual va a generar una gran inquietud entre los intelectuales, entre los artistas y los arquitectos. Uno de estos arqueólogos, digo arqueólogos como aficionados porque eran propiamente arqueólogos, será Jacques-Germain Soufflot, el cual ya había mencionado, el que les dije que cómo hizo este edificio del Panteón de París. Él va a publicar un libro llamado Observaciones sobre las antigüedades de la ciudad de Herculano. Ahí tenemos una imagen, en donde lo que hizo fue ponerse a dibujar estos esquemas de la arquitectura romana imperial. Esto va a dar pie a que los intelectuales y artistas de la época comiencen paulatinamente a retomar ideales grecorromanos e ideales renacentistas. Y se va a considerar el lenguaje clásico como un nuevo lenguaje moderno. Ya no lo barroco, eso es antiguo. Ahora lo clásico vuelve a ser moderno. Debe y es un lenguaje que se relaciona con nuestros ideales,
nuestros ideales de la ilustración, ¿ok? Y aquí lo importante es que esta nueva tendencia llamada neoclasicismo, nuevamente lo clásico, neoclasicismo, se va a enseñar y difundir a través de las academias, siguiendo el esquema de la Academia de Ciencias de Francia. Se va a establecer las academias de artes. Y esto va a estar en contra de las antiguas familias que trabajaban de forma gremial, la pintura, la escultura, la arquitectura. Ahora se busca hacer una escuela en donde un maestro te enseñe en un taller académico, el cómo se hace la pintura, el cómo se hace la escultura, el cómo se hace la arquitectura. Y es aquí cuando, con un enfoque muy restrictivo, muy clasista y burgués, surge las academias. Y la primera academia que surge se llama la Academia de la Arcadia o de las Árcades de Roma, que busca replicar y enseñar estos elementos neoclásicos. Se va a considerar el neoclasicismo la última gran tradición de impacto universal. ¿A qué se refiere eso? Todas las tradiciones que hemos visto en las demás clases de historia y arqueología, por ejemplo en neoclásico, siempre hay la escultura neoclásica, la pintura neoclásica, la música neoclásica, llamada la música clásica, la escultura clásica, la arquitectura clásica, etc. Pero en el siglo XIX vamos a encontrar cómo hay muchas tendencias que de pronto ya no tienen el mismo impacto en todas las artes. La última en que tuvo un impacto en todas las artes fue el neoclásico. ¿Ok? Y el neoclasicismo de la primera etapa va a buscar un carácter científico en el arte, en donde los artistas se convertían solo en técnicos e imitadores y no en creadores. Tú no puedes crear, tú tienes que imitar y ser un técnico de la arquitectura. Qué feo. Entonces buscaban, literal, imitar cánones clásicos. Y es lo que comenzaremos a ver entre hoy y la siguiente clase. Aquí tenemos algunos esquemas del autor Soufflot, en donde vemos cómo hacía esquemas de escultura, esquemas de algunos elementos en alzado y en planta, de elementos arquitectónicos. Vemos aquí algunos vestigios de Herculano. Interesante el sistema dintelado que encontramos justamente aquí, el dintel, el capitel, el fuste, la basa, este sistema de bóvedas de cañón corrido. Vemos cómo se generan los atrium con estos impluvium para almacenar el agua, el manejo de los murales y la plástica en general con la arquitectura. Aquí tenemos vestigios de Pompeya. Nuevamente hay un atrium. Esto era una domus, una casa, en donde encontramos un impluvium. Arriba había una cubierta inclinada con un hueco llamado compluvium, en donde caía el agua y el agua se almacenaba aquí. Esta es la casa del fauno, muy bonita esa casa. Bueno, las ruinas, lo que queda. El sistema constructivo de los mismos. Vemos aquí los tambores, la basa y el plinto, así se le llama este elemento cuadrangular de cada una de las columnas, las estrías y los listeles que se generaban en los fustes. Vemos aquí las banquetas y las calles, el sistema constructivo. Este es un tipo de opus en donde vemos que todo está inclinado, que parece un panal de abejas. En fin, vean hasta el mural. Este es uno de los últimos que descubrieron. Vemos a Leda. Leda, la historia es de una mujer a la que Zeus le echó el ojo, y pues a Leda se le aparece Zeus como un cisne, y bueno, ya se imaginarán cómo era Zeus de loquillo, ¿ok? Vean la calidad pictórica del mismo, y esto lo encontraron hace 5 años. Entonces todo esto que alcanzamos a ver termina buscando impactar a la arquitectura.
Tenemos a un arqueólogo y arquitecto llamado Giovanni Battista Piranesi, el cual se dedicó a documentar de forma gráfica. Pues aquí vemos el Panteón de Agripa, aquí vemos un Arco del Triunfo, aquí vemos un acueducto, aquí vemos el anfiteatro de Flavio, mejor conocido como el Coliseo Romano, que se dedicaba entonces a dibujarlos, a replicarlos, a propagar mediante grabados y muy bien hechos el arte clásico romano. Comenzó también Piranesi en el siglo XVIII a manejar esta gran variante que hay de capiteles, en este caso jónicos, con sus diferentes variantes, proporciones, decoraciones, relaciones entre intercolumnios, proporciones de la columna con toda la altura del fuste, la relación que tiene el entablamento con toda la columna, las decoraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto despertó nuevamente, insisto, la inquietud por esta arquitectura. ¿Cómo será la arquitectura neoclásica? Todas estas características las vamos a leer en la siguiente clase. Quiero enseñarles específicamente un edificio. Después vemos estos arquitectos franceses y los polos del neoclásico, pero no quiero que termine la sesión sin ver este edificio. Este es el Palais Bourbon, en París, de 1722 a 1728, de Gialardini y Jacques Gabriel. Podemos ver nosotros que es prácticamente una copia de un edificio griego. Esto nos recuerda al Partenón, nada más que la parte peraltada, escalonada, y con estos elementos nos recuerda un poco a la arquitectura romana imperial. Por lo tanto, esto se puede decir que es una copia de un elemento griego asentado sobre un podium, así se le llama esto, un podium romano. Y aquí, en lugar de tener a Atenea o de tener a Poseidón, tampoco vamos a tener a Dios. Resulta que esta es la asamblea, la Asamblea Nacional. Vamos a tener, para recordar cómo se lee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siempre los templos clásicos tienen fachadas con un número par de columnas. En este caso se le clasifica como una fachada de 12 columnas, dodecástilo. Es una fachada dodecástilo o dodecástilo, en donde vemos que hay un fuste liso. Vemos cómo aquí está ligeramente abultado. Vean cómo está más gordita aquí la columna. Se llama el éntasis. Se ve la basa, se ve el capitel y un entablamento. Recordemos que todo esto es el entablamento, conformado por un dintel, por un friso y por un cornizamento, rematado por un frontón cuyo tímpano tiene altos relieves, esculturas en alto relieve. Ahí está. Vean qué chulada. Vean cómo además el fuste es liso. Y posteriormente, como si fuera una naos de un templo griego, tenemos un muro realmente ciego con unos accesos que coinciden con los intercolumnios. Al final la bandera de Francia. No recuerdo si tengo, sí, una vista. Esta vista vemos justamente a una mujer con unos laureles y vemos a ciertos personajes hincados al pie de esta mujer. ¿Qué representa esta mujer? La libertad, la justicia no, porque no tiene la banda en los ojos ni la báscula, pero nos está hablando de una república. ¿Ok? Vemos aquí otro edificio, por ejemplo es la fachada del Palacio de Compiègne, en donde vemos que es un edificio que nos recuerda mucho al Renacimiento, pero que tiene un acceso que nos evoca de pronto a lo griego y a lo romano. Vean de pronto estas decoraciones muy romanas, vean de pronto cómo hay unas ménsulas
y unos frontones circulares o triangulares sobre los vanos. Estas balaustradas muy renacentistas. Estas molduras que parecen dientes se llaman molduras denticuladas. Es algo que viene de la arquitectura griega y la arquitectura romana también. Vemos aquí el Hotel de la Marine, en donde vemos un esquema muy renacentista, con unos pasillos que nos recuerda a las estoas griegas. Las estoas son elementos en donde de un lado había un muro que podía tener vanos, ventanas, y del otro lado había una especie de balcón. O no había balcón, solamente columnas, y era para el comercio. Aquí vemos una remembranza a las estoas. Y además este esquema va a ser muy replicado durante el siglo XIX. Lo platicaremos bien en la siguiente clase. Las cubiertas mansardas. Y bueno, esta que es una joya de Jacques-Germain Soufflot, que insisto, platicaremos la siguiente clase y también platicaremos algo en Zoom. Bien compañeros, compañeras, les agradezco mucho y nos vemos en Zoom y continuamos este tema dentro de 8 días. Gracias y hasta luego. Bye.